Entre la diversidad de la creación de Jehová, existen los árboles, ¿no? Y incluso tienen muchas diferencias entre sí la gran variedad de árboles que conocemos. Hoy vamos a hablar de dos. Uno es el bonsái y el otro la secuoya. Son árboles al fin, pero tienen grandes diferencias. El bonsái es un árbol enano. La secuoya, gigante, porque hay distintas especies, es uno de los árboles más grandes que existen. Y salvando las diferencias de altura, si usted tuviera que divisar a lo lejos para tratar de encontrar un camino, para poder guiarse, ¿a cuál de los dos se subiría? ¿Verdad que mientras más alto, mejor? Más a la distancia vemos. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros queremos resolver o saber cómo dirigir nuestra vida. Si miramos a lo lejos y tenemos una buena altura para poder divisar, vamos a evitar peligros, vamos a saber cuál es el sendero más correcto para que nuestra vida sea mejor. Ahora, ¿quién será el que puede ayudarnos o que puede subirse a lo más alto hoy en día para que nos pueda guiar? Busquemos lo que menciona la Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9, si usted lo tiene. Dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, y los caminos de ustedes no son mis caminos, afirma Jehová. Porque tal como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes, y mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Así que, ¿quién ve más? ¿Quién sabe más? No hay nadie como Jehová. Normalmente los seres humanos nos dejamos llevar por sentimientos, suposiciones o experiencia personal. Se lo ilustro de la siguiente manera. A veces cuando venimos a la reunión o en alguna otra actividad espiritual o donde usted quiera, antes de venir tal vez afrontamos dificultades. Algún problema que surgió de imprevisto, un dolor de cabeza, alguna otra dolencia. ¿No le pasó algo a usted en el día de hoy? ¿O le costó venir? Porque tal vez lucha con sentimientos negativos. ¿Y cómo venimos? Y nuestra cara va a reflejar a veces las emociones. Si venimos angustiados, con dolor de cabeza, y tal vez nuestro ceño sea distinto, estemos como más serios. ¿Y qué podemos hacer? Suponer que el hermano tal vez vino chinchudo, que está enojado, que tiene un problema conmigo, me saludó feo, no fue amoroso. ¿Pero eso qué es? Y juzgamos en base tal vez a una apariencia, ¿no? Por portación de cara. ¿Cómo hace este mundo, de hecho? Entonces ahí vemos, ¿no? Nos dejamos llevar los seres humanos por lo que vemos. Pero dijimos, nuestra vista es como la del bonsái. Somos limitados, somos enanos en ese sentido, ¿no? O nos guiamos por la experiencia. Hace tantos años, yo tengo tantos años, con 70, 80. Sé más, ¿qué me va a enseñar una criatura o una hermana más joven? Así lamentablemente nos manejamos. Somos seres humanos. Pero Jehová no se maneja de la misma manera. Así que deberíamos ver cuál es la forma correcta como Jehová ve un asunto, ¿no? No significa esto que uno va a renunciar a nuestras opiniones o intereses o preferencias. Estamos en época de cambios, ¿no? Más allá de que a usted le guste o no ponerse un pantalón, le gusta o no dejarse una barba, ahí tocamos los dos aspectos, las hermanas y los varones, ¿no? No hacemos acá una preferencia por ningún sector. Pero más allá de que usted tenga sus gustos, sus preferencias, nada escapa de Jehová, ¿no? Es lo mismo que
Tal vez como para no poner una regla, porque Jehová de hecho no lo hace, pero uno tiene que llevar el cabello bien cortado. Yo lo tengo bien cortado, pero si me hubiera puesto la inicial de mi nombre, como se suele escribir, las personas se hacen algún dibujito, ¿le parecería que está bien? ¿Lo consideraría correcto? Y verdad que no. Entonces, mi gusto personal, mi preferencia, no siempre está de acuerdo con lo que Jehová pide. Por eso tenemos que elevarnos nosotros y tratar de ver cómo ve Jehová el asunto. No pretender buscar en la Biblia, la palabra de Dios, algo que apoye nuestra idea, nuestro gusto, nuestra preferencia. Así que si bien no renunciamos a opiniones e intereses o preferencias personales a nuestros gustos, sí nos amoldamos a Jehová. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para pensar igual que Dios? Qué difícil es a veces saber lo que piensa el que está al lado, ¿no? Si uno está casado, qué difícil saber lo que piensa nuestra esposa, lo que piensan nuestros hijos. ¿Y cómo hacemos para saber entonces lo que piensa Jehová? Busquemos en la Biblia nuevamente, por favor, lo que menciona el Salmo 119, versículo 97. Dice, cuánto amo tu ley, reflexiono en ella todo el día. Y el 104 dice, gracias a tus órdenes me comporto con entendimiento. Por eso odio todo camino falso. Así que, ¿cómo hacemos para saber lo que tenemos que hacer? Y viendo cuáles son las órdenes de Jehová, cuál es la ley de Jehová, pero no únicamente conocerla, amarla. Es muy distinto, ¿no? ¿Y cómo logramos hacer esto? Bueno, nos podemos preguntar, cuando leemos alguna porción de la Biblia, cuando estudiamos o analizamos algo en la reunión, ¿qué me gusta esto sobre la forma de ser de Jehová? De lo que le gusta y de lo que no le gusta. ¿Por qué piensa Jehová de esa manera? ¿Hacemos esto cada vez que leemos alguna porción de la Biblia? ¿Tratamos de entender por qué Jehová actúa de tal o cual manera? Y sería importante que hagamos esto, ¿no? Aunque no va a ser fácil, no es algo fácil, pero la Biblia nos ayuda a enseñar, a censurar, a corregir, a exhortar, a amar. Así que si nosotros no dedicamos tiempo a estudiar, y va a ser muy difícil que conozcamos cuáles son los pensamientos de Jehová. ¿Y cómo estudiamos? Y tenemos 2 reuniones semanales, así que en esas ocasiones uno estudia, sí, perfecto. Pero la idea es poder leer la Biblia diariamente. ¿Lo hace usted? ¿Es nuevo esto de leer la Biblia? ¿Se lo dijeron por primera vez? ¿Verdad que no? Se nos repite vez tras vez. Leamos la Biblia, leamos la Biblia. Ahora, qué difícil es, ¿no? Porque hoy no nos sobra el tiempo. Y aún si nos sobra, es muy fácil distraerse con un montón de asuntos que no son malos en sí. Pero exige disciplina, que nosotros podamos leer la Biblia de manera diaria. Por eso podemos pedirle a Dios, ¿no? Que nos dé Espíritu Santo, para que entonces podamos disciplinarnos y poder leer la Biblia, alimentarnos de la palabra de Dios. Vamos a analizar 3 aspectos, ¿no? De cómo nosotros podemos tratar de ver y entender lo que Jehová piensa sobre unos asuntos, ¿no? El primero tiene que ver sobre lo que piensa Dios sobre las personas. Y hay una linda imagen que le vamos a pedir a los chicos de video, si pueden colocarla. Y mientras tanto buscamos un texto. El texto de Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35 dice, al oír esto, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. ¿Y qué ve usted en la imagen? ¿Qué tienen de distinto? Tienen 2 ojos, 2 orejas, una boca. Similitudes un montón. ¿Qué puede variar? El tono de piel, algunos rasgos. Pero así nos vemos nosotros.
¿no? Nos clasificamos. ¿Y Jehová cómo nos ve? Dice en algún lugar la Biblia, los chinos, los argentinos, los blancos, los negros, los altos, los bajitos. ¿Jehová lo menciona así? No. De hecho, el texto que mencionamos no dice que Jehová haga una preferencia por color, por educación, por clase social, por un privilegio espiritual. Para Jehová somos todos iguales. Y de hecho, Jehová nos trata así, como iguales. Pero ¿y entre nosotros nos tratamos igual? Uno diría, sí, porque estamos en el pueblo de Jehová, una hermandad mundial. Pero ¿cómo es la sociedad en la que nos toca vivir? La sociedad que nos toca vivir, el entorno que nosotros manejamos diariamente, influye en nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en las opiniones que tenemos sobre las personas. ¿Cómo actúan las personas hoy en día que no conocen a Dios? Clasifican a las personas por color de piel, por posición social, por nivel educativo, por nacionalidad. De hecho, nuestro país, en toda zona, es muy común que haya hermanos de distintas culturas, ¿no? O distintas nacionalidades limítrofes. ¿Y cómo nos dirigimos a esos hermanos? O si no fueran hermanos, ¿nos dirigimos también con algún término despectivo? Él, paraguayo, él, como que si fuera... La gente lo usa como un término como para menospreciar, ¿no? Y si bien nosotros no queremos hacer lo mismo, lamentablemente a veces puede influir esto en nosotros. Y no es el pensar de Jehová. Según 1 Timoteo 2, 3 y 4, menciona que Jehová quiere que se salven personas de toda clase. Así que si Jehová quiere que se salven, la voluntad de Jehová es que se salven personas de toda clase, ¿cómo hay que predicar? Es lindo predicar a alguien que tiene un buen aspecto, que incluso tiene una buena educación, eh, que tal vez está en una zona linda, que su casa es armoniosa. Es más fácil, ¿no? Uno se siente tal vez más cómodo. Ahora, si fuera una persona humilde, alguien que tiene una presencia desdeñable, que tal vez no tiene un hábito de higiene, ¿cómo le predicamos? ¿De la misma manera? Tal vez alguien que está en situación de calle. No, no, que le predique otro. A mí me da cosa. Y no debería ser, ¿no? Porque la voluntad de Jehová es que gente de toda clase de persona se salve. ¿Y quiénes están llevando el mensaje ahora? ¿Las piedras? No, nosotros. Así que si nosotros no nos elevamos y vemos a las personas como las de Jehová, el esfuerzo que hagamos en el ministerio no va a ser parejo. O incluso si nos tenemos que tratar en la congregación. Normalmente nos sentimos cómodos en un grupo, ¿no? Los jóvenes con los jóvenes, los casados con los casados, los que tienen hijos con los que tienen hijos, y porque tenemos más cosas en común. Pero por eso vamos a dejar de lado a nuestros hermanos, a cualquiera de que esté en la congregación, los vamos a discriminar y jamás debería ser. Porque el ver a todos de la misma manera como los de Jehová promueve paz, promueve unidad. El ser parcial, no. Ese sería un problema, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado con las amistades, porque nuestras amistades, incluso dentro del salón, influyen, ¿no? De hecho, se nos ha aconsejado muchas veces, ¿no? De evitar divisiones. ¿Y cómo surge una división? Y por diferencias de opinión, en lo que sea. Este florero no le gustó a uno, lo ponemos en otro lado, lo cambiamos de lugar, ya es un problema. Y no debería ser. Es interesante lo que la atalaya de noviembre del 18 menciona sobre un cuidado que tenemos que tener. Dice, debemos identificar y rechazar las ideas del mundo cuando se presentan de maneras sutiles. Por ejemplo, una noticia puede estar redactada de forma que favorezca una determinada inclinación política. No pasa hoy en día. En contra de este, a favor de este. ¿Qué opinamos nosotros?
Un reportaje de interés humano que cuente la vida de una persona tal vez promueva las opiniones del mundo sobre las metas y los logros personales. En algunas películas y libros se presenta como razonable y atractiva la idea de que nada es más importante que uno mismo o su familia. Y de hecho es así, si yo tuviera que elegir a quién salvar hoy en día, voy a salvar a mis hijas, a mi esposa. ¿Y debería ser únicamente así? ¿Mi prioridad mi familia? Por supuesto que sí. Pero miren lo que menciona el artículo. Dice, pero este punto de vista pasa por alto que la Biblia enseña que la felicidad personal y familiar depende de que amemos a Jehová por encima de todo. Así que si mi esposa quiere dejar la verdad, si mis hijas dejan, yo dejo la verdad. No, Jehová es lo que guía mi vida. Así que nada es más importante que Jehová. Tenemos muchas cosas importantes en nuestra vida, pero lo que está en el medio debería ser Jehová. Fíjense lo interesante que menciona al final esta atalaya. Dice, y algunas historias para niños, aunque en principio no tengan nada de malo, quizás introduzcan con sutileza en la mente de los pequeños la semilla que los lleva a aceptar conductas inmorales. Y dígame si no es así. No se les está educando que la diversidad sexual o de género está bien. Y es un concepto inmoral. Y esto puede sembrar una semilla. Así que, ¿cuánto cuidado tenemos que tener para no dejar que este mundo influya en la manera como nosotros vemos las cosas, ¿no? Vemos un aspecto más sobre lo que piensa Dios sobre la familia. Busquemos por favor lo que piensa Dios directamente en Efesios capítulo 5, versículos 33 al 6:1. Efesios 5, 33 al 6:1 dice, sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Y destacamos un aspecto, ¿no? Porque mucho hemos hablado de el cuidado, la forma, los modos, como en el matrimonio eh, deberíamos tener, ¿no? Pero es interesante que aparece la palabra respeto. Y hoy en día, esa palabra, respeto, ¿se ve en las familias, en los matrimonios? O en vez de pensar en respetar, porque respetar quiere decir, ¿no? Tener en cuenta los derechos, gustos, preferencias, lo que el otro tiene que hacer y no los míos. Y hoy en día se aboga, ¿no? Mi derecho, tengo derecho a esto, yo puedo decidir, yo no sos mi jefe, ¿no? Y debería ser así, no es lo que Jehová aconseja, ¿no? Al contrario, tratarse con bondad y con respeto. Porque puede haber amor, pero si no hay respeto, ¿cuánto tiempo piensa que le va a durar el amor? Es amor y respeto. Son dos pilares. Y a esos pilares los sostiene Jehová. Así que qué importante que nosotros veamos lo que Jehová nos enseña, porque esto es Jehová el que lo dice. Y uno, al aceptar a Jehová en la vida, le damos el permiso para poder decirnos qué hacer con la nuestra, pero por decisión propia. Si somos cristianos dedicados y bautizados, le dijimos a Jehová, todo lo que hay en mi vida, lo dejo para que me guíes, incluso sobre nuestro matrimonio. Y en el caso de los hijos, también dice, los hijos que demuestran que aman a sus padres cuando lo obedecen. Y es interesante que despertar la atalaya del 2013 menciona que es más fácil obedecer cuando uno se siente amado. Dice, cuesta menos ser obediente cuando uno se siente amado y hay buena comunicación. Porque no es fácil. Si la Biblia dice que esta generación iba a estar marcada por hijos desobedientes, bueno, nuestros hijos están en este mundo, están luchando contra la corriente. Pero acá cuando dice cuesta menos ser obediente cuando se siente amado, ¿de quién es la responsabilidad de que se sientan amados?
y que haya buena comunicación. Ah, mi hijo no me habla, mi hijo no me hace caso. Y nosotros como papás, nos tomamos la responsabilidad de que se sientan amados y que haya buena comunicación en nuestro hogar, o todo lo contrario. Por eso tal vez salen disparados a buscar ayuda, consuelo, consejo o amor en otro lado. Y no debería pasar. No debería pasar si dejamos que Jehová influya en nuestra vida. Si nosotros tenemos en cuenta lo que Jehová piensa sobre la familia, sobre la crianza de los hijos, sobre cómo tratar a nuestra esposa, cómo nuestra esposa debe tratar al esposo, y seguramente va a ser mucho más fácil sobrellevar los problemas que vamos a afrontar. Porque hacer caso a esta fórmula no elimina los problemas. No es que si usted se trata con bondad y respeto, no pelea nunca. No, pero va a saber cómo resolverlo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Vemos un aspecto más que tiene que ver sobre lo que Dios piensa sobre el trabajo. Bueno, busquemos nuevamente la Biblia, los pensamientos de Dios. Busquemos lo que menciona 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 8 al 10. 1 Timoteo 6, 8 al 10 menciona: así pues, si tenemos comida y ropa, estemos contentos con eso. Sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. Así que nos podríamos preguntar, ¿estamos contentos con lo que tenemos? Acá dice comida y ropa. Y el problema es el desequilibrio, ¿no? Estar decididos a ser ricos, o sea que no somos ricos. Si no queremos decidir algo porque no lo somos. Y ahí está el problema, ¿no? ¿Cuáles son nuestras metas? Porque es importante trabajar. Si no trabajamos es un problema. De hecho, vivimos en una generación donde el trabajar se evita, ¿no? La generación de cristal, los jóvenes como que no quieren estudiar, no quieren trabajar, puede afectarnos. Entonces está bien que trabajemos, pero con equilibrio, ¿no? Tenemos una actitud positiva, Jehová es muy laborioso, pero nosotros, ¿estamos contentos con nuestra forma de vida o queremos más? Y Jehová nos estimula a tratar de estar conformes con nuestra vida, no hacer más al servicio de Jehová, tener una vida sencilla. ¿Esa es nuestra meta? ¿El servicio a Jehová? ¿O tal vez lo material, lo que no es sumamente necesario, es lo que nos entorpece el servicio? Porque cuando algo entorpece el servicio, si nuestro trabajo, nuestra familia, las diversiones, nos entorpece, nos dificulta servir a Jehová, ahí hay un problema. Ahí nos desequilibramos. Así que siempre queremos tratar de ver los asuntos como Dios los ve, ¿no? Tratar de pensar como Él piensa. De hecho, hoy hablamos sobre estos árboles, ¿no? Y a pesar de que tienen grandes diferencias en altura, tienen algunas cosas en común. No sé si alguien ha hecho un bonsái, porque no es que nace el bonsái, no. Es un trabajo laborioso. Pero ¿cuánto tiempo lleva? En una semana usted tiene un arbolito oriental. Son hermosos, uno lo puede ver en una foto. ¿Cuánto tiempo lleva? Mucho tiempo. Mucho esfuerzo, ¿no? Hay que cortar las raíces, ir podando específicamente qué rama, dándole forma. Exige mucho, pero mucha atención, dedicación, disciplina. ¿Cuánto tarda en crecer una secuoya, en alcanzar su cúspide? Y también 10 años aproximadamente o más. Así que, ¿cuánto tardamos nosotros en tratar de ver las cosas como las ve Jehová? Y no lo logramos una sola vez que nos sentemos a estudiar, que nos sentemos a leer la Biblia. Exige tiempo
esfuerzo y mucha disciplina, para que nosotros podamos entender cómo Jehová ve un asunto. Así que esto de pensar y lleva tiempo. Hay una linda frase que el esclavo en su momento dijo, dice, lo que vemos da forma a lo que pensamos. Lo que pensamos da forma a lo que sentimos. Y lo que sentimos da forma a lo que hacemos. Así que si queremos cambiar alguna actitud que nos esté costando hoy en día, bueno, tenemos que cambiar el patrón de pensamiento, cortar, ¿no? Es como cuando se nos menciona, cuando uno se cría en un entorno donde tal vez no le han demostrado amor y cariño, ni abrazos, y es muy difícil que después lo aprenda a dar porque no lo aprendió. Pero cortar un patrón de pensamiento de conducta es hacer lo contrario de lo que nos pasó. En este caso también, si no estamos acostumbrados a dejar que Jehová dirija nuestra vida en todo aspecto, tenemos que cortar ese patrón de pensamiento. ¿Y qué hay que hacer? Ver, pensar, sentir y actuar. Lleva tiempo. Lo que vemos influye y termina decidiendo y determinando lo que vamos a hacer. Queremos siempre dejar que Jehová moldee nuestra mente, ¿no? Hacer de nuestra forma de pensar, que nuestra forma de pensar sea igual a la de Dios es un proceso continuo. Exige mucha disciplina. Aprendemos a pensar como piensa Dios cuando estudiamos la Biblia, cuando asistimos a las reuniones. Pero vamos a ver los buenos resultados de pensar al igual que Dios en nuestra vida y en la felicidad de nuestra familia. Si nos esforzamos por adoptar la forma de pensar de Dios, nos irá bien hoy en día y en el futuro, siempre haciendo la voluntad de Jehová.